Amigos del canal Oscar TV, aquí les muestro que en este canal tenemos gran variedad de videos. Espero que se suscriban y apoyen el canal. Aquí les dejo un muy buen video. Hola amigos, espero que estén pasando un muy buen día. Les agradezco que me apoyen en la iniciativa de salvar estos videos. Entonces, para que se suscriban al canal, me regalen un like y me lo ayuden a difundir. Que tengan un buen día. Buenas noches, es un gusto estar una vez más con ustedes en este su programa Un Café con Galat. El tema que vamos a desarrollar esta noche es Benedicto XVI es el verdadero Papa. Nos acompaña la doctora Ana Cecilia Osorio, ella es decana de posgrados de la Universidad La Gran Colombia. También está con nosotros Cristian Ferrer, quien es asesor y catedrático de la universidad, y el ingeniero Carlos Rodríguez, quien es escritor mariano. Ustedes, como siempre, pueden participar con sus preguntas o comentarios a través de las líneas 287-8355 en Bogotá, a través de la línea gratuita nacional 018-115-116, o también lo pueden hacer por WhatsApp al número 320-859-8733. Este programa lo pueden seguir a través de las páginas www.teleamiga.tv o www.nosotrostv.com. Conduce y dirige el doctor José Galat, presidente de la Universidad La Gran Colombia. Bienvenidos. Buenas noches, teleamigos y teleamigas. El programa se denomina Benedicto XVI es el verdadero Papa. Ustedes dirán, ¿y por qué siguen insistiendo en que es el verdadero Papa? Porque renunció sin renunciar. ¿Y cómo es esa figura? ¿Renunció sin renunciar? Sí, efectivamente. De eso vamos a hablar en el video. Escúchenlo ustedes con atención. Benedicto XVI es el verdadero Papa. Parte 1. En el programa anterior llamado Llegó la hora de la persecución, donde dimos respuesta al comunicado de la Conferencia Episcopal de Colombia del pasado 25 de julio, emitido en contra de Teleamiga y de José Galat, y denunciamos el atropello cometido por esta corporación del clero colombiano en contra nuestra, de los trabajadores del canal y de millones de televidentes en todo el mundo. También tratamos el tema sobre la renuncia de Benedicto XVI y dijimos que su abdicación fue falsa. Es decir, que Benedicto XVI renunció sin renunciar y que por ello es el Papa legítimo de la Iglesia Católica y no lo es Jorge Mario Bergoglio. A lo largo de nuestros programas hemos mostrado a ustedes varios hechos que nos muestran claramente que la renuncia del Papa Ratzinger fue obligada y que por ello es nula, ya que fue obtenida por la fuerza. Pero se trata en efecto de una renuncia encriptada, en la cual el pontífice dimitente solo suelta sus funciones secundarias, mas no su carácter de vicario de Cristo, que lo conserva hasta hoy como Papa legítimo de la Iglesia. Por eso se reservó algunos derechos. Aunque el Papa Joseph Ratzinger anunció que dejaba el papado de manera libre por falta de fuerzas, en realidad resignó por una fuerza externa y poderosa, contraria a su voluntad, lo que indica que nada de libertad hubo en la decisión tomada. Esto lo demuestran los hechos y muchos acontecimientos, algunos de los cuales trataremos en este programa. En el fondo, basta observar bien para entender que la dimisión de Benedicto XVI fue aparente, puesto que renunció sin renunciar, y por eso es y seguirá siendo el único verdadero pontífice de la Iglesia Católica hasta su muerte. ¿Por qué Benedicto XVI es el verdadero Papa? Ahora bien,
nos han pedido ampliar en detalle las razones del por qué es y nunca ha dejado de ser Benedicto XVI el verdadero pontífice de la Iglesia Católica, y no lo es en cambio Francisco I. Así que procederemos. Nuestro amigo y colega, el buen teólogo de la Universidad Gregoriana de Roma, filósofo y periodista mexicano, José Alberto Villasana Mungia, quien además es escritor, analista y presentador de radio y televisión, que ha sido ganador en 3 ocasiones del Premio Nacional de Periodismo en su país y es autor de multitud de artículos y de 14 libros sobre la New Age, los últimos tiempos, la inestabilidad financiera internacional y la globalización, con su serie de artículos publicados en su acreditada página www.ultimostiempos.org, que versan sobre la inexistente renuncia de Benedicto XVI, escribe un artículo llamado Nuevas revelaciones sobre las amenazas contra Benedicto XVI para obligarlo a renunciar. En este artículo, el teólogo y periodista mexicano presenta 7 puntos a considerar, con los cuales varios canonistas del mundo sostienen la invalidez de la renuncia de Benedicto XVI. Este buen artículo nos da la base metodológica para presentar a ustedes los argumentos que nos permiten afirmar que Benedicto XVI es el actual Papa de la Iglesia Católica. Pero para poder comprender la realidad de la Iglesia Católica hoy, es necesario reconocer el escenario en el que ésta se desenvuelve, ver el actuar de la sociedad, mirar por ejemplo su realidad moral, advertir que hoy en todos los campos las leyes están por encima de la justicia y de la verdad, registrar que el mundo se halla inmerso en un entorno donde lo legal ha reemplazado lo moral, es decir, donde el deber ha sido cambiado por el poder, donde lo malo ha desplazado lo bueno, pues frente a la justicia y la verdad gana ahora no el justo, sí el astuto, el tramposo. Prevalece quien conoce la ley y usa ese conocimiento para violarla y sacar con ello provecho, aunque su actuar sea inmoral. Así, muchas prácticas perversas en el ejercicio del derecho y de las leyes son ahora más comunes que antes. Por ejemplo, la letra pequeña, que en los contratos nadie lee, pero que compromete al firmar. Se usa más ahora en todo, para conseguir introducir trampas y engañar a quienes, aceptando la norma, en realidad están avalando sin saberlo algo lesivo para ellos mismos y conveniente para el pícaro que introdujo la trampa. Así entonces podemos comprender cómo este fenómeno del comportamiento social humano, donde lo legal está por encima de lo moral, también afecta a la Iglesia Católica. Por ello vemos con asombro estos mismos procederes deshonestos en algunos jerarcas, y estas mismas prácticas también aplicadas por el Papa Francisco, quien lo creyera. Así sucede con Amor y Leticia, su documento pastoral, que en la nota al pie del párrafo 305, en el capítulo 8, aprueba dar la comunión a personas que están en pecado mortal. Este es el mejor ejemplo de esta malvada práctica abogadil que se impone ahora en la Iglesia. Es el típico caso de esa trampa con la que Francisco consigue esconder con astucia, en letra pequeña, la aprobación de atrocidades convertidas de este modo en ley, que de otra manera no se aceptarían. Es absurdo, pero a la vez sorprendente, que en una nota al pie, en un texto escondido, el supuesto Papa Francisco formalice el sacrilegio mayor posible, que es recibir la Santa Eucaristía en pecado mortal, y que va en contra de este magno sacramento. Y con ello llegue el comienzo de la abominación de la desolación y la supresión del sacrificio perpetuo, anunciado por Daniel y por el mismo Señor. Así lo demostramos en nuestro programa pasado llamado Abominación de la desolación pone Francisco en marcha, que de nuevo los invitamos a ver. Así que, queridos teleamigos, ponemos a su consideración este programa que pretende responder argumentadamente a la pregunta: ¿por qué Benedicto XVI es hoy el verdadero Papa de la Iglesia Católica? Benedicto XVI, su nombramiento. Habemus Papam. Partamos de una verdad que el pueblo católico conoce desde siempre, sobre hasta cuándo un papa deja de ser papa.
Y esta verdad dice que un papa deja de desempeñar sus funciones como vicario de Cristo solamente hasta cuando muere. Pero sigamos con lo que dispone la ley de la Iglesia, que todo papado es ad vitam, es decir, de por vida, o sea que un papa deja de serlo solamente hasta cuando fallece. En efecto, el cardenal Joseph Ratzinger fue electo Benedicto XVI en el cónclave celebrado en el Vaticano el 19 de abril de 2005. Su elección fue impecable y no dejó ninguna duda. A partir de ese momento no ha dejado de ser el pontífice auténtico de la Iglesia Católica, no obstante la renuncia que aparentemente dio de su papado. El ambiente reinante en el 2005, año en que se inicia el papado de Benedicto XVI, estaba sobrecargado de modernismo anticatólico y anticlerical. Son en masa los teólogos, obispos y cardenales de Europa y especialmente de los países centroeuropeos, a los cuales se suman después rabiosamente algunos obispos y teólogos españoles, con sus avances modernistas, los que forman el tinglado de odio, rebelión y discordia contra el Papa Ratzinger y la Iglesia Católica de siempre, anclada, según estos, en conceptos anacrónicos y en enseñanzas morales ridículas mandadas a guardar, que conforme a estos errados juicios, en nada se compadecen con las realidades de un mundo moderno, que exige de la Iglesia su apertura, reforma y modernización. Así, gran parte de los cardenales y obispos del mundo, en especial de Europa, buscaban por todos los medios destronar al Papa Benedicto XVI, quien no llenaba sus expectativas, para reemplazarlo por una persona de sus filas, que adelantara eficazmente la agenda modernista. Después de varios años de una labor de chantajes y amenazas, de presión, complots y artimañas, en contra de la gestión y hasta en contra de la vida del propio pontífice germano, ese momento les llega el febrero 11 del 2013, cuando el mundo se sorprende con esta aparente renuncia papal. Pero estas acciones alcanzan su culmen con el nombramiento de Francisco como supuesto nuevo papa, el 13 de marzo de ese mismo año. Recordemos aquí que el pontífice alemán, recién iniciaba su pontificado, ya veía venir los ataques y la resistencia anunciada en su contra. Fue por ello que, en su homilía del 24 de abril de 2005, de la misa que inició como papa, su santidad Benedicto XVI pidió a todos los católicos del mundo: «Rogad por mí para que por miedo no huya ante los lobos». Súplica que también fue una advertencia de lo que los lobos vestidos de cardenal, ya instalados en el Vaticano, podrían lograr, y que a la postre obtuvieron, al precipitar su renuncia, opción tomada por él, aunque gravemente coaccionado, en la búsqueda de un mal menor para la Iglesia, nunca por cobardía o por falta de fuerzas. Con razón, el periódico L'Avenir, periódico del obispado italiano, luego de casi 2 años de darse la renuncia del pontífice germano, refiriéndose a esta circunstancia de antagonismo y discordia de gran parte del obispado en contra de Benedicto XVI, el 7 de enero del 2015, en la página 2, sección editorial, firmada por su director Marco Tarquino, y a pesar de defender el papado de Francisco, denunció un complot en contra del Papa Benedicto XVI, que lo obligó finalmente a renunciar, al decir textualmente: «Hubo ambientes que por motivos de poder y hostigamiento traicionaron y complotaron para eliminar al Papa Ratzinger y lo obligaron a renunciar». Esta insólita noticia la reseñó el otro día el italiano Antonio Socci en su blog, el 8 de enero del 2015, al decir: «Ayer leímos nada menos que en las páginas del L'Avenir, el diario de la Conferencia Episcopal Italiana, algo que ni siquiera me había atrevido yo a escribir en mi libro Non è Francesco, algo sobre la misteriosa renuncia de Benedicto XVI», y escribe el mismo texto atrás señalado. Benedicto XVI, su inválida renuncia. Decimos que la renuncia de Benedicto XVI es aparente, porque obtenida por la fuerza es nula e inválida, a la luz de cualquier sistema jurídico que se respete, incluso como el de las Islas Bora Bora. En efecto, todo acto realizado obligadamente y con amenazas de muerte carece de validez y no puede producir efectos jurídicos. Y esto con más razón a la luz del derecho canónico, resulta inválido semejante acontecimiento. Sobre la condición de que la renuncia de un papa
no esté viciada por presiones ni amenazas y que ésta deba ser libre, el Código de Derecho Canónico así lo establece en el numeral 332.2 al decir: si el romano pontífice renunciase a su oficio, se requiere para la validez que la renuncia sea libre y se manifieste formalmente, pero no que sea aceptada por nadie. Ahora bien, ¿es verdad que la renuncia de Benedicto XVI fue obtenida por la fuerza? Para contestar a esta pregunta, en primer lugar, tenemos que tener presente el ambiente de rebelión existente de parte de los obispos, cardenales y figuras más importantes de la Iglesia, especialmente de los países centroeuropeos. Hemos presentado varias veces, como prueba de esta real hostilidad y animadversión contra el Papa reinante, el deplorable espectáculo que dieron los obispos alemanes en la visita de su santidad al país germánico en el 2011. Claramente se puede observar que las autoridades alemanas lo saludan, pero muchos de los obispos que se decían y se dicen católicos groseramente lo dejan con la mano extendida. Además, esta hostilidad contra Benedicto XVI e incluso contra su antecesor Juan Pablo II se manifiesta con mayor gravedad en la gran cantidad de teólogos modernistas y luego de obispos y cardenales de la misma laya, que cada vez controvierten en forma más abierta las verdades de la fe de la Iglesia, tradicionalmente defendidas por el papado de siempre. Las herejías provenientes de estos sectores pretenden, invirtiendo el orden de prioridades, que Dios y su Iglesia se adecúe al mundo, y no el mundo a la palabra de Dios. En otras palabras, buscan que la Iglesia de Cristo acepte deformidades éticas contra la moral evangélica, como la eutanasia, la manipulación de las células madres, el aborto, las relaciones homosexuales, etc. Pero a la vez también acepte el rechazo del mundo a la existencia del pecado, del infierno, del diablo, etc. Muchos otros pedían desconocer la divinidad del propio Cristo y especialmente su resurrección, considerándolo un hombre excepcional, pero no Dios. Entonces hablaban del Cristo real, del Cristo meramente humano o Cristo de la historia, frente al Cristo de la fe, que supuestamente los apóstoles habrían inventado para mantener la caña, como decimos en el lenguaje popular nosotros, es decir, para sostener la supuesta charada. Naturalmente, con todas estas atrocidades, arrasaban esos teólogos con las verdades de fe sobre la Santísima Virgen María, especialmente su concepción inmaculada, su asunción al cielo y su capacidad de intervención en favor de sus hijos. En pocas palabras, muchos de estos teólogos católicos, alelados y deslumbrados por la supuesta sabiduría de teólogos protestantes alemanes, brillantes pero en decadencia, y en decadencia por apartarse de la palabra de Dios o por tergiversarla manifiestamente, resolvieron arrasar con las verdades de nuestra fe católica y en cierta medida protestantizar la Iglesia católica. La protestantización de la Iglesia parece haber llegado al culmen con la visita de Francisco a Lund, Suecia, donde, abrazado con las autoridades de la Federación Luterana Mundial, con la arzobispa Ange Jacqueline y deslumbrada quizá con la obispa Eva Brun, matrimoniada con la sacerdotisa Gunilla Linden, además nos sorprendió con la tesis de que Lutero, el iniciador de la Reforma protestante, que desgarró la unidad de la Iglesia y a partir de la cual se han presentado multitud y multitud de sectas reformadas, declaró a ese Martín Lutero como un verdadero testigo del Evangelio y solamente le ha faltado elevarlo de una vez al santoral, cosa que presumimos hará próximamente. Benedicto XVI, amenazas de muerte. En medio del ambiente de feroz hostilidad que hemos señalado, se comprende entonces la consecuencia que se desprende de esta animadversión generalizada contra el pontífice reinante, las amenazas contra su vida. Efectivamente, estas amenazas se llevaron a cabo para obligar a Benedicto XVI a renunciar. ¿Quién o quiénes la adelantaban? Pues los modernistas de la Iglesia, en alianza con los masones. Pero al concretar y personalizar más esta alianza modernista y masónica, nos encontramos con la que uno de sus jefes llamó la mafia de cardenales. Óigase bien, mafia de cardenales, llamada por él mismo.
según la cual 7 purpurados que él nombró se destacaron en ella, pero hubo muchos otros más que la conformaban. Pues bien, esta mafia se las ingenió para conseguir la renuncia aparente de Benedicto XVI, con la amenaza de cisma violento dentro de la iglesia y presumiblemente con amenazas contra su vida. Pero no fue su vida la que el Papa Benedicto XVI quiso conservar, fue la iglesia la que buscó proteger, pues como vicario de Cristo está dispuesto a ofrendar su vida por él, pero ante la tentativa de su asesinato, sabía que con él sobrevendría un cisma de grandes repercusiones en la iglesia, por el enfrentamiento posterior que su muerte ocasionaría entre los dos bandos. Recordemos las reales amenazas de muerte en contra de su santidad Benedicto XVI, que el cardenal colombiano Darío Castrillón denunció en declaraciones para la cadena Caracol de Colombia el 8 de febrero de 2015. En esa oportunidad, el prefecto de la Congregación para el Clero en el pontificado de Juan Pablo II dio testimonio sobre esas inconcebibles amenazas de muerte en contra de Benedicto XVI, amenazas provenientes de quienes a la postre consiguieron su renuncia. Observen bien que estas amenazas astutamente no se hicieron en un idioma de los varios que hay en Europa, sino, quien lo creyera, en chino, en uno de sus dialectos. ¿Y por qué en chino y no, por ejemplo, en francés, en alemán o inglés? Precisamente porque de haber usado uno de estos idiomas hubiera sido más fácil identificar el origen de estas amenazas. En cambio, si se recurría a un idioma chino, era más difícil identificar a los complotados de la antiiglesia masónico-modernista. Hay que creer en las palabras del cardenal colombiano Darío Castrillón Hoyos, quien es una persona proba y fiel a Cristo y a su verdadera iglesia, como servidor indesmayable de Juan Pablo II, pues en su papado fungió como prefecto de la Sagrada Congregación para el Clero, entre 1998 y 2006. Él es, como ustedes oyeron, el que conoció esas amenazas de muerte contra el Papa Benedicto XVI. Su testimonio es serio y veraz. No se pueden poner en duda sus denuncias, como un elemento clave para conocer las graves causas que muestran la invalidez de la renuncia del Papa Benedicto XVI. Recién se presentó el hecho, la noticia la publicó el medio italiano Il Fatto Quotidiano el 10 de febrero de 2012. Este diario de circulación nacional tituló entonces de esta manera: Plan para matar a Benedicto XVI en un plazo de 12 meses, morirá. Y subtituló así: una nota entregada desde hace un mes por el cardenal Castrillón relaciona lo dicho por el cardenal Romeo, arzobispo de Palermo, en noviembre pasado, en algunas entrevistas en China. Sus interlocutores han pensado con horror que está previsto atentado contra el Papa. El hecho que relata su escritor de apellido Lilo sobre el cardenal Romeo es un viaje realizado por el purpurado a China en noviembre de 2011, donde hizo declaraciones que afirmaban la existencia de amenazas de muerte contra Benedicto XVI, que debían cumplirse en los siguientes 12 meses. Esta noticia también la dio el medio colombiano El Espectador el 10 de febrero de 2012 e hizo una reseña sobre el artículo de Il Fatto Quotidiano. De igual manera, Jesús Bastante, de Periodista Digital, el mismo día en un artículo titula Benedicto XVI morirá en noviembre de 2012 y subtitula El cardenal Romeo denuncia en China un complot para asesinar al Papa y luego afirma: el pontífice fue informado por el cardenal Castrillón hace unas semanas, según Il Fatto Quotidiano. Y luego cita completo el documento publicado por el diario italiano que detalla el complot. Así que, lo que aseveró el cardenal Castrillón en un medio nacional colombiano en el 2015 ya era noticia en Italia, en Colombia y en el mundo, 3 años atrás, aunque en su momento el portavoz vaticano diera poca importancia al hecho, y el mismo cardenal Paolo Romeo, crítico de Benedicto XVI, desmintiera su participación. Pero existe otro indicio que señala que Benedicto XVI renunció presionado por amenazas de muerte. Lo cita Alberto Villasana en su artículo Nuevas revelaciones sobre las amenazas contra Benedicto XVI para obligarlo a renunciar.
y es acerca de un informe de 11 puntos escrito por el sacerdote jesuita Antonio Centeno, publicado el 9 de abril de 2013 en el blog Grupo Bases FIS blogspot.com, que señala las 11 razones que, según el sacerdote, son la base de lo que él llama ataques y duras críticas contra el Papa Francisco. Según el presbítero Antonio Centeno, quien escribe desde Nicaragua, los 11 puntos que relaciona son rebotes que circulan entre la comunidad de inteligencia en Roma, Italia, e indican que sectores radicales conservadores de la Iglesia Católica Romana han iniciado duras críticas y feroces ataques contra el Papa Francisco, a través de medios de comunicación, sitios web y redes sociales por su actitud reformista. El punto 3 de su listado dice textualmente: en el encuentro almuerzo con Benedicto XVI en Castel Gandolfo, dado el 23 de marzo de 2013, este le confió al Papa Francisco que una de las causas que influyeron en su renuncia fueron las amenazas que recibió, y por temor a ser envenenado, pues ya se había tomado la decisión de matarlo. Por lo que Benedicto XVI, en una jugada para neutralizar ese atentado contra su vida, hace pública su renuncia, con lo cual desarmó el intento de matarlo. Alberto Villasana, en su artículo, concluye: alarmado, el Papa instruyó una comisión de 3 cardenales, Herranz, Tomco y de Giorgi, para que investigaran de dónde venía esa intimidación y si podía ser real. Sin duda alguna, la amenaza llevó al Papa a imaginar el terremoto que su muerte podría ocasionar a la Iglesia, desatando una pugna infernal de influencias y maniobras turbias derivadas de los antagonismos internos de la curia de cara a la sucesión. Continúa Villasana: después de 6 meses de investigación, los cardenales le entregaron al Papa el 17 de diciembre del 2012 un informe de 300 páginas. El resultado es que la amenaza era cierta y digna de tomarse en consideración, y antes de las Navidades el Papa tomó la decisión de renunciar. De esa decisión fueron testigos su hermano, el padre George Ratzinger, y 2 prelados cercanos al Papa, según lo declaró el cardenal de Barcelona, Luis Martínez Istac. No por temor a la muerte, sino por el posible daño a la Iglesia, el Papa decidió que mejor era retirarse para desmontar las amenazas y adelantar una sucesión pacífica. Hasta aquí Villasana. Repetimos lo dicho al comienzo: la renuncia de Benedicto XVI es nula y es inválida, porque fue obtenida ilegítimamente por la fuerza, bajo amenaza y coacción, no de manera libre como lo estipula claramente el Código de Derecho Canónico en el Canon 332-2. Benedicto XVI, amenazas de cisma. Recordemos que el clima católico reinante en Europa, frente al papado de Benedicto XVI, era de tormenta que amenazaba convertirse en ciclón y luego en tsunami devastador. Para cuando el Papa fue humillado por sus hermanos alemanes en septiembre del 2011, en su visita apostólica a Alemania, en febrero de ese mismo año, 144 teólogos de Alemania, Austria y Suiza, mediante un documento llamado Iglesia 2011, un resurgimiento necesario, exigían profundas reformas de la Iglesia Católica, como el fin del celibato, el sacerdocio femenino y la participación de los fieles en la elección de obispos. En mayo de ese mismo año, 900 iglesias en Holanda habían sido cerradas, 300 de ellas demolidas, 300 ocupadas por nuevas formas de fe, las restantes convertidas en apartamentos, bares, restaurantes, oficinas, nightclubs, etc., debido a la disminución del número de fieles, de vocaciones y a la baja de ingresos. En junio del 2011, casi 400 sacerdotes austriacos firmaron el llamado a la desobediencia, con el que pedían abolir el celibato obligatorio, permitir la comunión de divorciados vueltos a casar, el sacerdocio femenino, permitir a laicos predicar y dar los sacramentos sin misa, ordenar sacerdotes casados y aprobar las uniones homosexuales. Este movimiento cismático se extendió a Irlanda, Alemania, Francia, Suiza y Eslovaquia, con simpatizantes en Estados Unidos, América Latina y Australia, y ahora en todo el mundo, muchos de los cuales hoy están presentes en el Vaticano o están liderando la Iglesia en sus propios países. Así,
una amenaza de cisma se cernía sobre la Iglesia Católica de seguir Benedicto XVI frente a ella. Alberto Villasana Mungia describe esta peligrosa situación de esta manera. Un grupo de cardenales alemanes le hicieron saber a Benedicto XVI que tenían una lista con firmas de sacerdotes, religiosos, obispos y cardenales modernistas, prontos a constituir una nueva iglesia separada de Roma, si él no aceptaba sus exigencias, comenzando por retirar al secretario de Estado. Continúa Villasana. Hasta agosto de 2012, Benedicto XVI no pensaba en renunciar, con todo y que estaba siendo sometido a duros ataques por parte de la Iglesia masónico-liberal, en connivencia con políticos de izquierda y de la prensa internacional. Pero en septiembre de 2012, el Papa recibió una carta de Alemania que contenía amenazas de una rebelión en la Iglesia pretendiendo subvertir los sacramentos en contra de las enseñanzas de la Iglesia. A partir de que el Papa leyó esta misiva, también la leyó su secretario particular, Monseñor Genswein, el Papa comenzó a hablar de su renuncia. Hasta aquí Villasana. Frente a la amenaza de muerte durante su papado, las amenazas de cisma imperantes y el cisma violento que hubiera ocasionado su homicidio, muerte que desencadenaría una guerra frontal, creemos que sabiamente Benedicto XVI entendió que para la causa de Cristo tenía más valor guardar su vida que ofrendarla, pero sobre todo porque como auténtico vicario de Cristo, conocedor de su verdadero papel en este tiempo, alargó su vida con el fin de alterar los planes de sus enemigos y los enemigos de la Iglesia. Benedicto XVI es el verdadero Papa. Fin, parte 1. Benedicto XVI es el verdadero Papa. Parte 2. Benedicto XVI, lo encriptado de su renuncia. Afirmamos que la renuncia de Benedicto XVI es aparente porque él renunció sin renunciar. ¿Y cómo es esto posible? A pesar de que Benedicto XVI domina la gramática latina, el documento de renuncia contiene errores voluntarios, lo cual, de acuerdo a la normatividad eclesiástica, por ese solo hecho implica una nulidad de la renuncia. Sobre algunas verdades encriptadas contenidas en la renuncia de Benedicto XVI y a la forma como la presentó, Alberto Villasana, en el artículo atrás citado, declara: en esa locución del 27 de febrero de 2013, el Papa Ratzinger se refirió a la invitación que recibió de Dios cuando fue electo sucesor de San Pedro el 19 de abril de 2015. En esa ocasión dijo, párrafo 23, que la vocación que recibió de Cristo es ad vitam, para toda la vida, y que, por ello, nunca podrá renunciar a ella, como siempre lo entendieron todos los papas en la historia de la Iglesia. El siempre es también un para siempre. No hay más retorno a lo privado. Mi decisión de renunciar al ejercicio activo del ministerio, no al espiritual, no revoca esto, el primado petrino. Mis queridos teleamigos, pongan atención, miren ustedes y tengan bien en cuenta lo que sigue. Continúa Villasana. Además, Benedicto estableció ante los órganos jurídicos de la Iglesia que él conservaría la sotana blanca, mantendría el apelativo de su santidad, conservaría las llaves de Pedro en su escudo y seguiría siendo papa, añadiendo simplemente el epíteto emérito. Esto último es muy significativo, pues cuando el Papa Gregorio XII renunció, volvió a ser cardenal, y cuando el Papa Celestino V renunció, volvió a ser monje.
no lo estableció así el Papa Benedicto XVI. Él estableció que seguiría siendo Papa, caso totalmente inédito en la historia de la Iglesia. Hasta aquí Alberto Villazán. Pero sigue dándonos mensajes su santidad Benedicto XVI, aún en su despedida, al decirnos el 14 de febrero de 2013 a todos los fieles, dirigiéndose al clero romano: aunque me retire ahora, en la oración estaré siempre cerca de todos ustedes, y estoy seguro de que todos ustedes estarán a mi lado, a pesar de que para el mundo permanezca oculto. Benedicto XVI es el Catechon. Algunos, al ver la familiaridad con la que se tratan Benedicto XVI y Francisco I, dirán que eso es la confirmación de la armonía que reina entre ambos. Pero olvidan que el uno tiene que estar dando muestras de amistad, porque permanece con amenazas de muerte en su contra. ¿Y esto por qué? ¿Cuál es la razón de esa amistad aparente? Además que no puede observar otra conducta porque está de por medio su propia vida. Fundamentalmente lo ha hecho porque el Papa Benedicto XVI es el Catechon, y él mismo lo sabe. ¿Y qué es ser el Catechon? La respuesta está en 2 de Tesalonicenses 2, 7 a 8, que dice que por decisión de Dios, el Catechon es aquel que retiene la aparición del anticristo. Dice San Pablo en 2 de Tesalonicenses: el misterio de la iniquidad ya está actuando. Solo falta que desaparezca el que lo retiene, y entonces se manifestará el impío, a quien el Señor Jesús destruirá con el aliento de su boca y aniquilará con el resplandor de su venida. Entonces, mis queridos amigos, el Papa Benedicto XVI, mientras sea Papa, como efectivamente aún lo es quien por voluntad de Dios impide la aparición del anticristo y su actuación directa. Ahora sí comprendemos con claridad cómo la presencia de Benedicto XVI como Papa tiene la importancia de retardar el tiempo de la aparición del anticristo, dándonos así un lapso adicional para nuestro cambio de vida y nuestra conversión. Su gesto silencioso pero heroico impide pues que estas fuerzas malignas infernales se manifiesten ahora con plenitud, para cumplir con sus planes. Así que debemos gratitud al Papa Benedicto XVI, quien con su sacrificio le viene haciendo un formidable bien a la Iglesia. 2 iglesias, 2 papas. Ahora bien, si a pesar de todo lo expuesto hasta aquí, aún siguen creyendo nuestros contradictores que estamos equivocados y que Bergoglio es auténtico papa, basta considerar la situación actual de la Iglesia con la dualidad de pontífices, cosa que en sí misma arguye una grave irregularidad que obliga a despejar la legitimidad en favor del uno o del otro, ya que por tradición y por decisión de Cristo no puede haber 2 papas al mismo tiempo, porque entonces necesariamente uno sería papa y el otro antipapa. Concluyen ustedes y conforme a los hechos, digan quién es quién. En 1820, la beata Ana Catalina Emmerich profetizó este momento de la Iglesia en que hay 2 papas. Vi una fuerte oposición entre 2 papas y vi cuán funestas serían las consecuencias de la falsa iglesia. Vi que la iglesia de Pedro será socavada por el plan de una secta. Cuando esté cerca el reino del anticristo, aparecerá una religión falsa que estará contra la unidad de Dios y de su iglesia. Esto causará el cisma más grande que se haya visto en el mundo. Vi la iglesia de San Pedro y allí una gran cantidad de hombres que trabajaban para cambiarla, pero también vi a otros que la reparaban. Filas de personas maniobradoras, ocupadas en este doble trabajo, se extendían por el mundo entero, y yo quedé sorprendida de la unidad con que se hacía todo esto. Vi que la iglesia de los apóstatas tomaba gran auge. Todos trabajaban en la demolición, hasta los eclesiásticos. Una gran devastación está próxima. Ellos quieren quitar al pastor del pasto que le pertenece. Así que Ana Catalina Emmerich vio lo que actualmente está sucediendo. Una iglesia auténtica, la que defiende las verdades de la fe, y una antiiglesia, la modernista, la que demuele esas verdades de la fe y quiere hacerse amiga del mundo corrompido y corruptor. Es decir, la verdadera iglesia liderada por Benedicto XVI y la falsa liderada por Francisco I. Así pues,
Mis queridos teleamigos, después de toda esta exploración que hemos hecho, no sigamos considerando como legítimo papa de la Iglesia a Francisco, el cardenal Jorge Mario Bergoglio, quien no es sino un usurpador. No sigamos diciendo que tenemos que obedecerlo, porque lo eligió el Espíritu Santo. Por confesión del jefe de ella, la verdad es que lo eligió una mafia de cardenales, como cínicamente lo confesó su capo, el cardenal belga Godfred Daniels. Por tanto, sigamos considerando como nuestro legítimo pontífice a Benedicto XVI, el mártir del Catejón, que con su gesto noble y meritorio de aceptar replegarse para alargar la manifestación del anticristo, ha dado al mundo tiempo adicional para su conversión, y viene así malogrando los planes del anticristo. El cónclave que eligió a Bergoglio. Ahora bien, los miembros de la mafia de cardenales y sus aliados de fuera que complotaron para obligar a Benedicto XVI a renunciar y que utilizaron, como dicen los políticos corruptos de aquí, las maniobras manzanillas para conseguir sus despropósitos, incurrieron en las penas canónicas de excomunión late sententia, es decir, de excomunión automática y sin sentencia, consignadas en la Constitución Universi Dominici Gregis, elaborada y publicada por el Papa anterior, Juan Pablo II. Esos cardenales politiqueros y corruptos quedaron automáticamente fuera de la Iglesia y perdieron su condición de cardenales, y sin embargo actuaron en el cónclave para elegir a Francisco, y con ello hicieron inválidas también las actuaciones de dicho cónclave. Recordemos que el cardenal Godfred Daniels fue presidente de la Conferencia Episcopal de su país, desde 1979 hasta 2010. En su momento fue decano de cardenales y uno de los clérigos más influyentes de Europa. Daniels escribió en el 2003 una carta felicitando al gobierno belga por la aprobación del matrimonio homosexual, y fue conocido por varios escándalos en su país. Entre ellos, intentar convencer al rey de Bélgica en 1990 para que aprobara una ley del aborto, intentar silenciar a una víctima en un sonado caso de delito de abuso sexual clerical, y negarse a prohibir el uso de material educativo pornográfico en las escuelas católicas belgas. Además de guardar silencio culposo frente al gobierno belga, que aprobó leyes a favor de la eutanasia, los experimentos con embriones humanos y la fecundación in vitro. A pesar de todos sus negros antecedentes, fue nombrado por Francisco delegado en los sínodos sobre la familia del 2014 y el 2015. En nuestro programa Un Café con Galat, titulado ¿Por qué criticamos al Papa Francisco?, mostramos en detalle la ilegitimidad de la elección del cardenal Jorge Bergoglio como papa, gracias al papel desempeñado por el cardenal Godfred Daniels junto con otros 7 cardenales, que excomulgados según el decreto vigente y último, no cambiado, participaron en el cónclave que supuestamente eligió al Papa Francisco. Por ello los invitamos a buscarlo en internet bajo ese nombre y verlo íntegramente. ¿Por qué criticamos al Papa Francisco? Algunos canonistas y teólogos ensañan justificar lo injustificable. Sostienen que la elección de Francisco, a pesar de todos sus vicios, estuvo afectada de ilicitud, pero dizque resultó válida. Otros creen que desapareció su invalidez, porque no fue denunciada con oportunidad, y según ellos, el paso del tiempo la ha purgado de vicios. Papeleta adicional y quinta votación inválida. Pero existen otras 2 serias pruebas, una de ellas que proviene de nadie menos que del propio Papa Francisco, y que demuestran la ilegitimidad de su nombramiento. La primera proviene de una biografía autorizada escrita por la periodista argentina Elisabetta Piqué, titulada Francisco, Vida y Revolución, una biografía de Jorge Bergoglio. La segunda del libro escrito por el periodista italiano Antonio Socci, titulado Non è Francesco. 2 libros que detallan la votación del cónclave del 13 de marzo de 2013, que teóricamente eligió al cardenal Bergoglio como nuevo papa. En esta votación, según las palabras del Papa Francisco dadas a Piqué y según hechos relatados por Socci, en la cuarta votación, donde fue elegido nuevo papa el cardenal Angelo Scola, aparecieron fraudulentamente 116 votos, siendo 115 los posibles,
por ser 115 el número de cardenales presentes y autorizados para la votación. Y esto porque un cardenal puso un papelito de más en su votación. Esa cuarta votación, que era válida, se anuló ilícitamente y se procedió de igual modo irregular a una quinta votación inmediata, práctica que la ley prohíbe, ya que ésta establece que solo pueden darse 4 votaciones por día, 2 en la mañana y 2 en la tarde. A pesar de la claridad de la norma, se procedió a una fraudulenta quinta votación, que dio como pretendido ganador a Jorge Bergoglio. La normatividad vigente del cónclave que elige un nuevo papa está contenida en la Constitución Apostólica de Juan Pablo II Universi Dominici Gregis de febrero de 1996 y en las modificaciones al mismo contenidas en el motu propio Normas non nullas de Benedicto XVI de febrero de 2013. El artículo 69 determina que fue válida esa cuarta votación, en la que fue elegido sucesor de Benedicto XVI, el cardenal italiano Angelo Scola, y fue inválida la quinta votación, en la que fue elegido el cardenal Jorge Bergoglio. Esta ley reza: 69. Si durante el recuento de los votos los escrutadores encontrasen 2 papeletas dobladas, de modo que parezcan rellenadas por un solo elector, si éstas llevan el mismo nombre, se cuentan como un solo voto. Si, por el contrario, llevan 2 nombres diferentes, no será válido ninguno de los 2. Sin embargo, la votación no será anulada en ninguno de los 2 casos. Así que, lo que había que hacer con esa papeleta adicionada tramposamente era proceder conforme a esta norma y no anular esa cuarta votación, pues asimismo lo previó y lo establece la norma. El artículo 63 de la Constitución Universi Dominici Gregis establece la regla a seguir cuando las votaciones no han dado una elección y señala la norma que para elegir sucesor al pontificado únicamente se pueden dar 4 votaciones diarias, 2 en la mañana, 2 en la tarde. De esta manera se establece la ilegitimidad de la quinta votación, en la que fue supuestamente elegido el cardenal Bergoglio. Así dice la ley. 63. Se procederá a la elección inmediatamente después de que se hayan cumplido las formalidades contenidas en el número 54 de la presente Constitución. Si eso sucede ya en la tarde del primer día, se tendrá un solo escrutinio. En los días sucesivos, si la elección no ha tenido lugar en el primer escrutinio, se deben realizar 2 votaciones tanto en la mañana como en la tarde, comenzando siempre las operaciones de voto a la hora ya previamente establecida, bien en las congregaciones preparatorias, bien durante el periodo de la elección, según las modalidades establecidas en los números 64 y siguientes de la presente Constitución. En el artículo 76 de esta Constitución, se declara nula e inválida toda elección hecha por fuera de estas normas. Así reza el artículo. Si la elección se hubiera realizado de modo distinto a como ha sido prescrito en la presente Constitución, o no se hubieran observado las condiciones establecidas en la misma, la elección es por eso mismo nula e inválida, sin que se requiera ninguna declaración al respecto y, por tanto, no da ningún derecho a la persona elegida. Que la cuarta votación eligió como nuevo papa al cardenal Angelo Scola lo demuestran las felicitaciones que publicó inmediatamente en su sitio web la Conferencia Episcopal Italiana al cardenal Scola al saludarlo como nuevo pontífice. También el sitio oficial del cardenal Angelo Scola publicó la noticia y hasta dio el nombre que habría de tomar, Juan 24. De igual modo, Wikipedia publicó la noticia, pero ambos sitios tuvieron prontamente que rectificar y retirar la noticia. Pues según algunas versiones, la cosa llegó al punto que cuando el cardenal Angelo Scola se dirigía al balcón de la Plaza de San Pedro para saludar al pueblo expectante, fue detenido por un grupo de cardenales alemanes y estadounidenses y tuvo que regresarse al serle anunciado que la votación en que fue elegido había sido anulada y otra más se haría al instante. Decíamos atrás
que algunos ensayan justificar lo injustificable. Sostienen que la elección de Francisco, a pesar de todos sus vicios, estuvo afectada de ilicitud, pero que resultó válida. Otros creen que desapareció su invalidez porque no fue denunciada oportunamente y, según estos, el tiempo legitimó la elección de Francisco. Sin embargo, estas razones abogadiles no tienen fuerza jurídica y canónicamente queda como cierto que la elección de Francisco fue inválida. Aunque algunos temerariamente y sin válidas razones rechazan los videntes y sus predicciones, ya que la palabra de Dios nos dice en 1 Tesalonicenses 5, 19 a 21, no extingan la acción del Espíritu, no desprecien las profecías, examínenlo todo y quédense con lo bueno. Es muy significativo que un gran santo como lo fue San Francisco de Asís, con 7 siglos de anticipación, antes de su muerte, predijera algo que viene al dedo y confirma la grave situación actual por la que atraviesa el papado. Dijo el santo de Asís antes de morir: los demonios tendrán un poder inusual. La pureza inmaculada de nuestra orden y de otras se oscurecerá en demasía, ya que habrá muy pocos cristianos que obedecerán al verdadero sumo pontífice y a la Iglesia romana con corazones leales y caridad perfecta. En el momento de esta tribulación, un hombre elegido no canónicamente se elevará al pontificado y con su astucia se esforzará por llevar a muchos al error y a la muerte. Y no solo las autorizadas palabras del santo de Asís mostrarían la anticanonicidad de la supuesta elección de Francisco, ante todos los hechos mismos, con sus antecedentes, tal como nos hemos venido consignando a lo largo de varios programas. Recordemos primero que según San Lucas 22:32, toda actividad y misión de un papa está regida por las palabras de Cristo a Pedro y a todos los sucesores de él. Esta palabra es: confirma a tus hermanos en la fe. Confírmalos en las verdades de la fe, no en las herejías, no en la apostasía. De modo que si un papa, en vez de confirmar en la fe, confirma en la herejía, pues no es papa. Tiene la apariencia de tal, pero no la realidad del mismo. En otras palabras, el papa que enseña falsedades y las enseña de continuo, y no una vez, sino muchas veces, ¿no es acaso un papa falso? Antipapas en la historia. No se crea que la Iglesia Católica no ha tenido en sus largos 2000 años de historia a varios antipapas fungiendo como pontífices. Sin contar a Francisco I, los historiadores cuentan entre 38 y hasta 42 antipapas, en su mayor parte nombrados anticanónicamente. Desde el año 251 con Novaciano hasta el año 1449 con Félix V. Pero desde el siglo XV la Iglesia Católica no ha tenido ningún otro antipapa. Esta larga lista incluye nombres como Noviciano, Félix, Ursino, Eulalio, Laurentes, Dioscóreos, Teodoro II, Pascal I, Teofilacto, Constantino II, Felipe, Juan VIII, Anastasio III, Cristóbal, Bonifacio VII, Juan XXVI, Gregorio VI, Silvestre III, Benedicto X, Honorio II, Clemente III, Teodorico, Adalberto, Silvestre IV, Gregorio VIII, Celestino II, Anacleto, Víctor IV, Pascal III, Calixto III, Inocente III, Nicolás V, Clemente VII, Benedicto XIII, Alejandro V, Juan XXIII, el primero, Clemente XXIII, Benedicto XIV, el primero, Benedicto XIV, el segundo, Félix IV. Recordemos que a este respecto, el cardenal australiano George Pell, nombrado en febrero de 2014 prefecto de la Secretaría de Economía de la Santa Sede, y cuando aún no se había presentado las evidencias que hoy conocemos, dijo en una homilía leída en Australia en noviembre de ese mismo año del recién electo Papa Francisco, que podía tratarse de uno de los 38 antipapas que conoció la historia, y no del Papa legítimo 266. No pareciera ser casualidad
que luego de mantenerse distante de la línea dura bergogliana durante todo este tiempo, el cardenal George Pell hoy sea víctima de un feroz ataque que lo sitúa en la palestra pública mundial, al ser acusado por la policía australiana de pederastia, por cuya defensa se encuentra librando una batalla jurídica en su país, situación que lo ha sacado convenientemente de la escena vaticana por el momento. Las profecías y Benedicto XVI. Así como no podemos aceptar crédulamente a cualquier vidente que pretenda ser verdadero profeta, tampoco podemos rechazar a los que son auténticos. Recordemos que la palabra de Cristo nos dice que no debemos sofocar el Espíritu, que habla a través de ellos, y que debemos aceptar lo bueno que digan y rechazar lo erróneo. Con este principio vamos a señalar algunas profecías y anuncios que pueden ilustrar la situación actual. La Salet. Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo. Beata Ana Catarina Emmerich. Vi una fuerte oposición entre dos papas, y vi cuán funestas serán las consecuencias de la falsa iglesia. Esto causará el cisma más grande que se haya visto en el mundo. Papa San Pío X. He tenido una visión terrible. No sé si seré yo o uno de mis sucesores, pero vi a un papa huyendo de Roma entre los cadáveres de sus hermanos. Él se refugiará incógnito en alguna parte, y después de breve tiempo morirá de una muerte cruel. Fátima. Vimos un obispo vestido de blanco, que teníamos el presentimiento que era el Santo Padre, huir de una ciudad en ruinas, tembloroso y con paso vacilante. Recordemos aquí el exceso de egocentrismo de Francisco el pasado 13 de mayo de 2017, cuando en la celebración de los 100 años en Fátima se autoatribuyó la condición del obispo vestido de blanco, que huye de los enemigos. Pero esa condición solo es atribuible a Benedicto XVI, dado su carácter de legítimo papa, reinante en un tiempo en el que hay dos papas. Continuamos con las profecías y Benedicto XVI. Enzo Allocci. El papa desaparecerá temporalmente, y esto ocurrirá cuando haya una revolución en Italia. Beata Ana María Taigi. La religión será perseguida y los sacerdotes masacrados. El Santo Padre se verá obligado a salir de Roma. María Steiner. La Santa Iglesia será perseguida. Roma estará sin pastor. Garabandal. El Papa no podrá estar en Roma, se le perseguirá y tendrá que esconderse. Verónica Lueken. Como advertí y advertí, que Satanás entraría en los reinos más altos de la jerarquía en Roma. El tercer secreto, hija mía, es que Satanás entraría en la iglesia de mi hijo. Juan de Rocapartida. Al acercarse el fin de los tiempos, el Papa y sus cardenales habrán de huir de Roma en trágicas consecuencias hacia un lugar donde permanecerán sin ser reconocidos, y el Papa sufrirá una muerte cruel en el exilio. Nicolás de Flue. El Papa con sus cardenales tendrá que huir de Roma en situación calamitosa, a un lugar donde serán desconocidos. El Papa morirá de manera atroz durante su destierro. Los sufrimientos de la Iglesia serán mayores que cualquier momento histórico previo. Bartolomé Holzhauser. Dios permitirá un gran mal contra su Iglesia. Vendrán súbita e inesperadamente, irrumpiendo mientras obispos y sacerdotes estén durmiendo. Entrarán en Italia y devastarán Roma, quemarán iglesias y destruirán todo. Papa Pablo VI. El humo de Satanás ha entrado por las grietas de la iglesia. Canónico Roca. En su forma actual, el papado desaparecerá. El nuevo orden social se implantará desde Roma, pero al margen de Roma, sin Roma y a pesar de Roma, contra Roma. Y esa nueva iglesia, aunque tal vez no deba conservar nada de la disciplina escolástica y de la forma rudimentaria de la iglesia antigua, recibirá sin embargo de Roma la consagración y la jurisdicción canónica. El cardenal Karol Wojtyla, 1977. Estamos ante la confrontación histórica más grande que la humanidad haya tenido. Estamos ante la contienda final entre la iglesia y la antiglesia, entre el evangelio y el antievangelio.
Esta confrontación descansa dentro de los planes de la divina providencia y es un reto que la Iglesia entera tiene que aceptar. Cardenal Luigi Ciappi, sobre Fátima. El tercer secreto se refiere a que la pérdida de la fe de la Iglesia, es decir, la apostasía, saldrá de la cúspide de la Iglesia. Padre Paul Kramer. El antipapa y sus colaboradores apóstatas serán, como dijo la hermana Lucía, partidarios del demonio, los que trabajarán para el mal sin tener miedo de nada. María de la Divina Misericordia. El cisma dentro de la Iglesia Católica, como fue predicho, ahora será presenciado, visible por todo el mundo. La partida de mi amadísimo Vicario Santo, el Papa Benedicto XVI, marca el principio del fin. ¿Padre Fortea o Padre Derrotea? Sobre las declaraciones recientes del sacerdote español, Padre José Antonio Fortea Cucurul, que tanta alegría parece han despertado en nuestros colegas de Asiprensa y en muchos de nuestros detractores, acerca de su tratado de 2 tomos sobre demonología, opino que aunque tenga algunos errores, es una obra seria y respetable. Por ese motivo lo invité 2 veces, hará unos 7 u 8 años, a mi programa de Un Café con Galat, para que expusiera sus tesis y sus experiencias. Pero en la segunda ocasión en que participó, manifestó unas opiniones que ya no revelaban al anterior tratadista como a un Fortea frente a los espíritus inmundos, sino ahora, para sorpresa y estupor mío, a un Derrotea frente a esos mismos malos espíritus. Con su brusco viraje, ahora quizás se cumpla en él lo que nos dice una teleamiga acerca de sus declaraciones. Dios nos libre de personas que empiezan expulsando a los demonios y terminan inexplicablemente trabajando para ellos. Oramos de corazón para que no sea así. Entonces, con el fin de que no desorientara a mis oyentes, resolví no volverlo a invitar. Supongo que él quedó resentido por ese motivo, y posiblemente a eso se deban, como ya lo mostró en parte, sus últimas salidas en falso, defendiendo al Papa Francisco y atacándome sin argumentos, pero sí utilizando una serie de injurias y ridiculizaciones en contra mío. Tan falto de razones se halla el famoso exorcista español que hasta criticó la chaqueta roja con la que yo me presenté en algunos programas. Pero, ¿cuáles son las verdaderas razones que le hicieron al padre Fortea perder los papeles? O como decimos aquí en Colombia, pelar el cobre, que es mostrar sin querer sus recónditos sentimientos para tener luego que autocorregirse. Yo intento comprender sus verdaderos móviles frente a sus ataques a mi persona, y veo, primero, que unos son más de la razón que de la fe. Y esto por hipervalorar la ciencia humana y debilitar la divina, por considerarse él a la altura inaccesible de la suprema razón, y despreciar a una persona como yo, que para sostener sus tesis recurre a la revelación pública consignada en la Biblia, a las enseñanzas contenidas en el humilde catecismo de la Iglesia Católica y a algunas revelaciones privadas, especialmente marianas. Veo también que lo mueve más la papolatría que la fidelidad a Dios, al ubicarse estratégicamente en la línea del oficialismo clerical del Papa Bergoglio, defendiéndolo sin razones ni argumentos que contradigan las denuncias existentes en su contra. Y con ello, este sacerdote se apoltrona en el mismo lugar cómodo y seguro de la mayoría de los clérigos de hoy, que por complicidad o por miedo callan frente a las herejías bergoglianas que golpean el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Esa inocente tez de ese mismo Señor que Él dice seguir y amar. Pero ahora me acabo de enterar que el padre Fortea me pide disculpas por sus publicaciones sobre mí. Las recibo, las agradezco y las acepto. Yo paso por alto sus insultos personales y acepto las expresiones de rectificación que él me hace, aunque las encuentro incompletas, ya que siempre espero de una persona culta como él que, si los tiene, dé razones y argumentos de peso a tesis contrarias a las suyas. También que para controvertirme debata intelectualmente y con altura las opiniones emitidas por mí, pues no se esperaría que un intelectual como se piensa es él caiga fácilmente en el vicio innoble de hacer comentarios ad hominem,
es decir, contra la persona que argumenta y no contra los argumentos de la persona. Por ejemplo, al criticar el color de mi chaqueta y no el color de mis argumentos. Con lo que el sacerdote somontano demuestra la debilidad de sus tesis al respecto, y que de cuando en vez, tal vez por desespero traidor, cayendo en picada de sus icónicos riscos intelectuales, confirma que también sabe planear rastrero, al nivel de los demás mortales legos, que según él somos la mayoría, como lo señala al hablar de su mundo intelectual y teológico. Ay de la autosuficiencia y el menosprecio ibérico frente al pensamiento latinoamericano, que Dios confunde a los soberbios. Igualmente creo que sería muy agradable que él y yo nos tomáramos ese café en el cielo con los que nombra: Buda, Lutero, Marcial, Hans Küng y hasta con el Papa Bergoglio, y por supuesto con Gandhi. Claro que posiblemente con este último no haya duda de que lo podamos hacer, aunque con los demás no me atrevo a decir que no puedan estar en el cielo, porque nadie lo sabe. Pero miren ustedes que al colocar en el cielo a Buda, que inclusive era ateo y no creía en Dios siquiera, a Lutero, campeón de la Reforma, que desgarró la unidad de la Iglesia y a partir de él se han presentado la multitud de sectas protestantes, o a Hans Küng, suspendido por hereje por el Papa Juan Pablo II y que nunca abjuró de sus erróneas tesis contra la fe, le hace a uno pensar que el padre Fortea desprecia el dogma que enseña que solo en la Iglesia Católica hay salvación, y también que es partidario del error llamado indiferentismo religioso, ahora de moda gracias a su admirado Papa Francisco, herejía que pretende que todo el mundo se salva en cualquier religión. Recuerden el famoso primer video del Papa Bergoglio de enero de 2016, donde iguala a la religión católica a las demás religiones y pretende que todas estas, sin más, salvan a las personas, cuando se nos dice que solo en la Iglesia Católica hay salvación. Gracias a esta nueva postura antidogmática, por claudicante, fácilmente pueden considerar muchos que el padre Fortea también ahora deba renombrarse el padre Debilitea, ya que fe y fuerza deben siempre ir juntas, en todo, pero en especial a la hora de defender los dogmas de nuestra Iglesia. Pero a pesar de ser incompleta la razón de sus disculpas, bienvenidas son. Hacemos las paces con el padre Fortea. Esperamos a tomarnos ese otro café en el cielo, donde con seguridad la bebida no tendrá veneno, aunque ya quisiéramos ese café celestial, pero dudamos mucho que podamos disfrutarlo al lado de los otros que él nombra. Y no se trata de posiciones fundamentalistas de nuestra parte frente a ellos. Bien sabemos que Dios quiere que todos se salven y que si alguno, por ignorancia invencible, estando en otra religión, cumple honestamente en conciencia las prescripciones de su fe, de todas maneras se salva y tiene la benevolencia de Dios, como lo enseña San Pablo en 1 Timoteo 2, 3-4, al decir: esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Pero también sabemos que solo hay salvación en la Iglesia Católica y en quienes se mantengan fieles a ella hasta el final, sin derrotismos ni debilidades. Querido padre Fortea, si el café colombiano es delicioso aquí en la tierra, imagínese usted lo que sabrá el del cielo. Así que no se vaya a privar usted mismo de él. Manténgase fuerte y victorioso en la verdadera fe, que da entrada solo a corazones humildes y verdaderamente sabios, que aprendieron a descender de las locas alturas de la miope razón humana. Por acá lo espero. Reciba un saludo con aroma de café colombiano. José Galat. Finalmente, queridos teleamigos, estén muy atentos porque en el programa próximo vamos a hablar de los antecedentes que pesan sobre la vida y obra de Jorge Mario Bergoglio como cardenal y arzobispo de Buenos Aires. Veremos con claridad meridiana que el hereje de hoy era el mismo de ayer y cómo su oscuro pasado en la fe sigue acompañándolo con las tinieblas en sus enseñanzas actuales. En efecto, vamos a mirar hacia atrás para conocer cuán grande es el pasado de herejías del Papa Francisco y cómo muchas de ellas han persistido actualmente.
Todo esto muestra que un hereje no puede ser cristiano y un no cristiano no puede ser elegido papa. Y si a pesar de todo funge como tal, es porque los hombres y no Dios lo pusieron al mando supremo de la Iglesia. Mas, en el supuesto inverosímil de que consideráramos que la elección de Francisco no tuvo ningún vicio, ni de ilicitud, ni de invalidez, o que estos se subsanaron con el tiempo, también que la renuncia de Benedicto XVI tampoco fuera inválida, y se hubiera dado lícitamente, si ninguno de estos graves antecedentes existieran en el pontificado de Francisco, en su haber pesan negativamente las tergiversaciones o negaciones de las verdades que debe creer todo cristiano, como ya lo hemos venido señalando hasta el cansancio en numerosos programas. Todo esto muestra la invalidez de los títulos pontificios de quien como Francisco pretende haber sustituido al legítimo Papa de la Iglesia, que ha sido, es y seguirá siendo, mientras viva, el Papa Benedicto XVI. Ven, queridos teleamigos, que no es capricho nuestro, sino una triste realidad, la que nos ha llevado a calificar de no grata la visita de Francisco a Colombia. Un papa espúreo que visita nuestra patria y sin embargo le pedimos a la gente que oremos por él, de llegar a venir, y que se respete su vida y su integridad, como debemos respetar la de cualquier persona. Benedicto XVI es el verdadero Papa. Fin. Benedicto XVI es el verdadero Papa. Este es nuestro tema de hoy. Bueno, Pues han que ha habido llegado unos muchos mensajes, doctor, como siempre. Nos encantaría responderles a todos, pero pues por cuestiones del tiempo no lo podemos hacer. Sin embargo, hemos seleccionado algunos. Y ¿Cuántos bueno, ha habido? en este momento vamos en 1.450 mensajes, doctor. Claro, ustedes comprenderán que es imposible responderlos a todos. Entonces, Los ojeamos a todos, pero responderles es difícil. Sin embargo, bueno, aquí hay algunos. Dice: buenas noches, soy un joven de 22 años. Siempre he sabido que Benedicto XVI es un verdadero santo. Pero cuando supe la noticia de su renuncia, aún sin que se supiera lo que hoy se sabe, mi intuición me decía que algo no estaba bien. Además, cuando Bergoglio es anunciado como supuesto nuevo papa, nuevamente mi intuición, casi de manera profética, me decía que sería un falso pontificado. Hay otro. Nos preguntan. No le falló la intuición. Eso. Qué bueno. Así es. ¿Qué opinan de la noticia que algunos medios reseñaron esta semana? Que Francisco, a través de una carta, felicitó a una pareja de gays en Brasil que bautizaron a sus hijos adoptivos. Francisco los pone como ejemplo. Bueno, ¿qué opinan? Pues sabemos, nosotros leemos amistad y ayuda a los homosexuales, tratarlos humanamente y tratarlos como personas. Pero una cosa es el trato que nosotros le damos a ellos por ser personas humanas, y otra cosa diferente, muy diferente, aprobar sus inclinaciones sexuales. Esas están prohibidas por la Iglesia, prohibidas en la fe, prohibidas en la Biblia. El hombre que se acuesta con otro hombre como si fuera una mujer comete una enormidad, una abominación ante el Señor. Eso nos dice la palabra. Así es. Bueno, sigue. Tenemos otro y este es: buenas noches, teleamigos. Soy sacerdote y nunca he dejado de orar y nombrar al Papa Benedicto en las Eucaristías. Da mucha tristeza que muchos obispos y sacerdotes lo han olvidado y ya no lo mencionan. El Papa Benedicto nunca dejará de ser Papa. Dios lo mantenga muchos años. Todos los días nombro y oro por el Papa Benedicto en las Eucaristías. Soy sacerdote y los apoyo.
Yo le recomendaría a algunos sacerdotes que no pueden ponerse en evidencia inmediata, porque si no los sancionan injustamente. Que digan, por el Papa verdadero, por el Papa auténtico, ofrezco la Eucaristía. Así es. Sí. Felicitaciones por las explicaciones, por la valentía y por la fe y confianza en Dios. Sea Él quien los proteja y les permita seguir adelante con tan buenos y educativos programas. Cristina. ¿Cómo nos alientan esas voces de solidaridad? Muy buenas noches, doctor Galat. Hay que seguir siendo firmes en nuestra fe. Que Dios lo bendiga. No paran de llegar mensajes, doctor, son muchas los que llegan. Usted me dirá si sigo leyendo. Ya, vamos. Es que si no le quitamos la palabra a nuestros invitados. Sí, si no los dejo hablar eso y después me sería regañan. una grosería. Sí, señor. Entonces, comencemos esta vez por el más joven. Muchas gracias, doctor Galat. Cristian. Bueno, en primer lugar, pues ante, digamos que los comentarios que surgen en medio de estos debates, que vuelvo y digo, debates interesantes en la medida en que todos volteamos de nuevo los ojos hacia nuestra iglesia y que esta institución tan preciada que nos ha sido regalada a cada uno de los bautizados deje de pasar desapercibida. Pienso que los interrogantes que se han suscitado últimamente, ¿cierto?, en materia de doctrina, en materia de tradición, en materia de jerarquía, precisamente hace que muchos que de pronto probablemente estábamos dormidos y no valorábamos la casa llamada Iglesia Católica, de pronto nos despertemos y tomemos posiciones, sin importar la que cada uno tome, pero tomemos un concepto de responsabilidad y de militancia activa en la Iglesia Católica, y eso es importante. En segundo lugar, quiero manifestar, y como joven, ahorita que hablaban de un joven de 22 años, que me alegra que jóvenes se dediquen a emitir reflexiones sobre estos temas, que no sean ajenos a la fe. Las palabras de un apóstol de la juventud, el padre Luis María Fernández Pafer, las cuales leí hace un tiempo en un texto de él, que decía: jóvenes, sed fieles pues, a Dios, a la juventud, a la iglesia, a la jerarquía. Y esto lo digo porque me permito compartir que personalmente en diferentes escenarios juveniles he podido compartir reflexiones y amistad con diferentes jerarcas y obispos de la iglesia, a quienes respeto, a quienes valoro, a quienes además les agradezco la asesoría y la dirección espiritual que nos han dado, ¿cierto? Pero que eso en ningún momento ha rozado con un debate apostólico, académico y espiritual que es permitido por un medio de comunicación y en especial el programa titulado Un Café con Galat. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Sobre el tema específico de hoy de Benedicto, a mí hubo unas palabras de Benedicto que me impactaron hace mucho tiempo y son con las únicas que me quiero expresar en este momento. Cuando Benedicto cumplió 60 años de ordenación sacerdotal en el año 2011, y además que fue celebrado con motivo de la fiesta de San Pedro y San Pablo en esa época, del precepto, ¿cierto?, de la conmemoración de la fiesta religiosa de San Pedro y San Pablo, celebrando sus 60 años de sacerdocio en la Basílica de San Pedro, ¿cierto?, allá reunido frente a muchos obispos, reunido además frente inclusive representantes de otras iglesias. Él se refirió a la época de su ordenación sacerdotal con unas palabras que recordó y decía: ya no os llamo siervos, sino amigos. Y decía: 60 años después de mi ordenación sacerdotal, siento todavía resonar en mi interior estas palabras de Jesús, que nuestro gran arzobispo, el cardenal Faulhaber, es decir, el que lo ordenó a él como sacerdote, con la voz ya un poco débil, pero firme, nos dirigió a los nuevos sacerdotes al final de la ceremonia de ordenación. Según las normas litúrgicas de aquel tiempo, esta aclamación significaba entonces conferir explícitamente a los nuevos sacerdotes el mandato de perdonar los pecados, ya no siervos, sino amigos. Y dice Benedicto: yo sabía y sentía que en ese momento esta no era solo una palabra ceremonial, y era también algo más que una cita de la Sagrada Escritura.
Era también consciente en ese momento él mismo, el Señor. Él me la dice, y me la dice a mí de manera totalmente personal. En el bautismo y en la confirmación, Él ya nos había traído hacia sí, nos había acogido en la familia de Dios. Pero lo que sucedía el día de mi ordenación, dice Benedicto, en aquel momento, era todavía algo más. Él me llama amigo. A mí no se me puede olvidar que ese día saqué la conclusión que Benedicto hizo una primera renuncia cuando era joven, renunció a tener una familia, partió de su casa, y ese partir fue muy importante porque fue un partir en Jesucristo. Y ese sacrificio lo hizo precisamente para atender el llamado del Señor, que lo llamaba amigo, lo llamaba a ser su amigo, para darle uno de los poderes, como él aquí lo dice, por ejemplo, el de perdonar los pecados. La renuncia, el sacrificio, el ministerio que Benedicto ha ejercido por años, pienso que amerita que todos por lo menos tengamos con él un sentimiento de gratitud, y el mejor sentimiento de gratitud es orar por él, porque indudablemente, y eso sí debemos reconocerlo, independiente de las posturas que tengamos respecto al tema, y es que Benedicto ha representado una columna vertebral en materia teológica de la Iglesia Católica en los últimos tiempos, inclusive desde que Juan Pablo II era Papa. Benedicto fue su mano derecha en materia de argumentación teológica y enriqueció teológicamente la Iglesia que hoy conocemos. Y no se nos puede olvidar eso, y por tanto no puede ser una persona que de pronto ya haya salido de nuestro pensamiento. Él necesita oración de parte de nosotros y tenemos, digamos, una deuda de gratitud. Debemos dársela con mucho gusto. Doctor Carlos Eduardo Rodríguez. Bueno, yo quisiera resaltar, tanto para los amigos que tanto nos apoyan en estos momentos, como a los enemigos gratuitos, porque no son nuestros enemigos, somos nosotros los enemigos de ellos, que nos atacan, la riqueza de las fuentes de información y la solidez en que nos basamos para nuestras argumentaciones y presentaciones. Tenemos por lo menos 5 grandes fuentes de información que, enfatizando una u otra y combinándolas, sustentan nuestros planteamientos y nuestras conclusiones, como las del programa de hoy, en el que, en síntesis, estamos últimamente enfatizando un momento histórico profetizado por la revelación privada, una de las 5 fuentes, de que en un momento de la historia habrían 2 papas en Roma. Uno, el falso profeta, antipapa, y un papa verdadero, que en un momento dado van a confrontar y van a llegar a crear en un momento de división, van a trabajar un cisma. Las 5 fuentes, la primera siempre será la Biblia. La Biblia habla de un momento de la historia en que aparecerá el falso profeta, que se tomará la iglesia, Dios le permitirá que se tome la iglesia temporalmente, venza a los justos aparentemente y le presente la iglesia al anticristo después de un colapso y una crisis. Siempre estamos trabajando en esa falsa iglesia ecuménica universal anunciada en la Biblia, que hoy día interpretamos en esa forma ante los hechos cumplidos, que va a entregarle esa iglesia, ese falso profeta, a un nuevo orden mundial guiado por el anticristo. La segunda siempre será para nosotros el magisterio. Difícilmente encontramos a una persona tan ortodoxa en sus planteamientos, tan celosa en su batalla por defender el magisterio tradicional de la Iglesia en su pureza contra el modernismo que quiere cambiarlo. Y siempre enriquecemos con citas del magisterio todos nuestros planteamientos, incluyendo este. Por ejemplo, el magisterio se manifiesta en el catecismo, y el catecismo habla que al final de los tiempos habrá una crisis en la Iglesia que estamos viendo con mucho detalle. El tercero, que siempre trabajamos como complemento, pero muy importante porque nos da una teología de la historia, es la revelación privada. Tenemos en la revelación privada el anuncio de que la Iglesia pasará por una Semana Santa, donde habrá una pasión, aparente muerte y una resurrección gloriosa, porque siempre el mensaje será de esperanza de que esto tendrá un final feliz.
La cuarta fuente de información es el contacto con la realidad, polo en tierra. Nosotros no trabajamos aquí en abstracto. La teología, la profecía, los eventos que están en general. No, siempre los referimos en un género periodístico muy seriamente documentado, en el que mostramos las noticias en desarrollo y vemos y corroboramos documentada y respaldadamente en género periodístico cada cosa de lo que decimos aquí que se está cumpliendo en este momento, todo lo predicho. Por ejemplo, decíamos en el programa antepasado, que hay 349 profecías que veíamos en diferentes formas documentadas en el que se están cumpliendo una por una en este momento. Ya el 80% de las profecías sobre la toma de la iglesia por la masonería eclesiástica, por las fuerzas oscuras, para tomarse el cascarón y hacer una iglesia ecuménica universal, se ha cumplido el 80% fácilmente. Nos faltan los detalles que están muy próximos y que culminan con el cambio de la Eucaristía. El día en que nos cambien el sacrificio por Eucaristía y la Eucaristía por memorial, ese día que parece muy cerca, ahí hay un punto de... Pero para terminar, quisiera enfatizar la quinta fuente de información que tengo la impresión de que no la hemos desarrollado suficientemente, y es una de las fuentes de información del momento actual, y es el enemigo. La masonería, desde hace más de 150 años, ha hecho planes concretos para tomarse la iglesia como base para terminar de tomarse el mundo, como una fuerza pseudo espiritual. Sabemos muy bien, por ejemplo, que los Carbonari, esa logia tan alta de la masonería, hizo un plan, esa logia, la Alta Bendita, en el que da un plan paso a paso de cómo se va a tomar la iglesia. El master plan. El master plan, eso ya más reciente, porque ya sobre el cumplimiento, pero desde hace más de 150 años, precisamente el Papa León XIII descubrió ese plan, lo denunció, lo divulgó y mostró todos los planes tan increíblemente perversos y tan elaborados y tan muy eficientes. Absolutamente elaborados. Es increíblemente, maléficamente elaborados con una perfección demoníaca, y lo denunció al igual que San Pío X, Pío IX, con el liberalismo católico, con el modernismo, con el neomodernismo que está actualmente trabajando. Entonces, esa parte posiblemente no la hemos desarrollado suficientemente porque creerle al enemigo, es que el enemigo ha dicho todo esto. A mí me ha impresionado una parte del Alta Bendita del plan de la masonería para tomarse la iglesia, y es el perfil del Papa que tendrían que, paso a paso, durante más de 100 años, en un plan a largo plazo, que tenían de conformar una jerarquía, tomándose los seminarios, formando unos sacerdotes, unos jerarcas, hasta que un día surgiera un papa con un perfil impresionante. Lo podemos leer en esos documentos, no tenemos tiempo de hacerlo acá, en el que tristemente es un perfil demasiado cercano al Papa actual. Por lo tanto, algún día podríamos trabajar ese tema que es apasionante, de cómo el enemigo todo esto lo tenía planeado, y en el Concilio Vaticano II, después de haber conseguido sus logros, de haber bombardeado y haber debilitado la riqueza dogmática y haber sembrado bombas de tiempo, se resaltaron y fueron jubilosos al mostrar cómo habían logrado todo esto. También con el socialismo, los socialistas, el marxismo también tenía planes en el Concilio Vaticano II que celebraron que habían alcanzado. Cuando Bergoglio fue elegido, todas las logias masónicas celebraron a una sola voz, con gran júbilo, su elección. En este momento, los enemigos de la Iglesia ahora son sus nuevos mejores amigos. Ya no tenemos enemigos, ya estamos tan metidos en el mundo que ahora estamos sirviéndole al mundo para ese nuevo orden mundial, diciéndole al mundo lo que quería escuchar. Por eso es la popularidad de Bergoglio, porque le está diciendo al mundo lo que quería escuchar, que ya nada es pecado, que no tenemos que convertirnos, ya no habla. En el plan que viene a Colombia, ustedes ven todos los programas, todo lo que tienen planeado, en ninguna parte se habla de conversión. Ya no es Cristo el que se presenta, se está presentando a un hombre. Ya no hay una cruz, ya es el Papa, hay una papolatría. Qué triste
que el evangelio ya está sustituido por un evangelio humano, donde la iglesia y desafortunadamente Bergoglio y su clan están sirviendo a la masonería y se tomaron los planes de la masonería y lo están ejecutando desde la iglesia católica, desde adentro. Qué triste que estamos sirviéndole. Antes había una lucha entre los planes masónicos, sus fines y medios, y los planes y medios de la iglesia, que eran aceite y agua. Ahora están unidos y estamos sirviéndole. Tristemente, no todo el mundo. Hay sacerdotes santos, hay obispos santos, hay cardenales santos, hay muchos laicos que están un poco adormecidos, pero siempre habrá los santos, y dentro de poco, cuando empiece el colapso mundial, cuando cambie la Eucaristía, nos tocan lo más sagrado, Benedicto XVI va a saltar. Él ha tragado todos los sapos que ha tenido que comerse en ese tiempo y es un mártir ya. Él tiene conciencia de todos los ataques que están, porque él sabe más que cualquiera de profecía y de todo lo que está pasando, solo que tiene que tener un perfil bajo por sus circunstancias. El día, de muy pocos meses, semanas posiblemente, que le toque la Eucaristía, Benedicto XVI va a saltar y va a confrontar a este Papa, porque no va a permitir que le toquen lo más sagrado, el cuerpo, sangre, alma y divinidad, el corazón de la Iglesia. Es la Eucaristía, y ese día va a haber dos papas confrontados y va a haber un cisma guiado. Gracias, doctor Carlos Eduardo Rodríguez. Le damos la palabra a Ana Cecilia, la doctora Ana Cecilia. Cuando escuchamos estos programas y cuando tenemos la oportunidad hoy de ver y escuchar, me llega a mi mente, a mi corazón, el pensar que se está poniendo a prueba nuestra fe. Se está poniendo a prueba lo que sentimos, lo que pensamos y cuánto amamos a Dios. Cuánto conocimiento tenemos de Él, cuánto conocemos de la palabra, del catecismo, cuánto conocemos de los mandamientos. Si nuestra fe es pobre, entraremos en una gran confusión y no sabremos para qué camino o por dónde coger. Es el momento en que nosotros, como aquellos primeros cristianos que defendieron a capa y espada su fe, nosotros también lo hagamos. Pero para ello es necesario que conozcamos de Dios, que sepamos de Dios, porque nadie defiende lo que no conoce, nadie defiende lo que no ama, nadie defiende lo que no está tatuado y grabado en nuestra mente y en nuestro corazón. Muchas personas se me han acercado y me dicen qué hacer en este momento de gran confusión. ¿Es verdad? ¿Es mentiras? ¿Quién tiene la razón? Y yo siempre les digo que es necesario adentrarnos, utilizar la tienda del encuentro, es decir, ese tiempo que dedicamos a encontrarnos con Dios a solas y a hablar con Él, y Él en lo profundo de nuestro corazón nos va mostrando qué es lo bueno, qué es lo malo, quién tiene la razón y quién está equivocado. Es lamentable saber que los sacerdotes que fueron precisamente ordenados para que guiaran el rebaño, para que pastorearan sus ovejas, para que orientaran a sus ovejas, muchas veces no conocen nada del pastor, del buen pastor, y por lo tanto hacen que sus ovejas se pierdan y que sus ovejas vayan a buscar pastizal a otros lugares donde les enredan más el conocimiento y la fe. Tengo muchos sacerdotes amigos que me dicen: yo prefiero mantenerme al margen, yo prefiero no opinar, yo prefiero no decir si estoy de acuerdo o estoy en contra, porque eso me puede perjudicar. Me pueden mandar, como dice el doctor, al destierro. Ellos dicen me pueden castigar y mandarme a parroquias difíciles. Por lo tanto, yo me abstengo. Sobre todo cuando salió la carta que mandó la Conferencia Episcopal, para muchos sacerdotes también fue una confrontación,
y para muchos sacerdotes fue el tomar una decisión de si obedecían lo que decía la conferencia episcopal o obedecían a sus principios y a sus creencias, y también ellos tuvieron que tomar una posición. ¿Cuánto necesita el pueblo del pastor? ¿Cuánto necesitamos de una voz amiga, una voz comprometida, una voz seria que nos diga al menos ore, ore, ore y escuche la voz de Dios en su corazón? En este programa se nos da la oportunidad de ver las realidades no a mutuo propio, sino investigadas, documentadas, porque se tiene una responsabilidad seria de los contenidos que se emiten, porque sabemos de tanta gente que nos sigue y de tanta gente que nos cree. Esta tarde, antes de venirme para el programa, fue a mi oficina una religiosa con la mamá y me decía: doctora, no alcanzan a imaginarse todo lo que nosotros les creemos. Si ustedes dicen que este es el Papa verdadero, a ese vamos a seguir. Si ustedes dicen que este es el falso, también vamos a hacerles caso. Por lo tanto, ustedes tienen una responsabilidad muy grande de todo comentario o toda frase que ustedes lanzan en el programa, porque nosotros sabemos de que ustedes oran, que ustedes lo hacen convencidos y sobre todo que ustedes investigan. Miremos la responsabilidad que tenemos, y no solamente nosotros, sino quienes están al frente de orientar al pueblo. De eso nos van a pedir cuentas a todos y cada uno de nosotros cuando estemos ante la presencia de Dios. Yo no sé si tomándonos el café con el Padre, pero sí nosotros con el Señor en presencia nos va a decir: ¿qué hiciste? ¿Cuánta gente me llevaste al abismo? ¿Cuánta gente me trajiste? ¿Cuánta gente se convirtió? Yo estoy segura que todos los que estamos acá tenemos una convicción, una conciencia y tenemos un conocimiento claro de que ante la presencia de Dios, porque nosotros sí creemos que existe infierno, que existe purgatorio y que existe el cielo, que cuando estemos ante la presencia del justo Rey, nosotros vamos a poder dar cuenta de lo que hemos dicho, de lo que hemos hecho y de lo que seguiremos haciendo. Por lo tanto, queridos sacerdotes, queridos obispos, extendamos la mano para aquella persona que nos pide una consulta, que nos hace una consulta, que nos pide un consejo, de que al menos nos dediquemos a hacer silencio, no a señalar al canal, no a señalar al doctor Galad. Ustedes nos piden prudencia a nosotros, yo les pido prudencia a ustedes, que hagamos una comunión, una común unión de orar ustedes por nosotros y nosotros oraremos por ustedes, para que algún día podamos encontrarnos con la verdad, podamos entender qué está pasando en nuestra Iglesia Católica, podamos entender qué quiere el Señor de cada uno de nosotros. Y les invito, por supuesto, a pedir la ayuda de nuestra Madre María y la ayuda del pequeñito niño Emanuelito, que Él siempre está en los momentos difíciles y en los momentos alegres. Orar en familia. Recuerden que la familia que reza el rosario siempre va a permanecer unida y que siempre tenemos que orar los unos por los otros. Y oremos mucho por los miembros de este canal y por los que estamos aquí al frente de este programa. Unidos en la oración, Dios les bendiga. Beatricita, tú. Bueno, pues efectivamente cada vez es más difícil evangelizar y hablar de Dios. Las puertas hacia lo que tiene que ver con el pecado siempre están abiertas, pero para lo que tiene que ver con conversión, con sanación, con liberación, con enseñar la doctrina católica, con trabajar por la salvación de las almas, las cierran. Por eso nosotros vamos a seguir luchando y seguiremos luchando por evangelizar y seguiremos luchando por estos eventos, por estas jornadas en donde se manifiesta tanto nuestro Señor a través de diferentes instrumentos, laicos, sacerdotes. Por esto quiero hacerles una invitación muy especial para que la aprovechen ahora que pueden, pues porque cada vez va a ser más difícil. Entonces, la Fundación Ictus invita a la gran jornada de oración y liberación, sanando heridas y cadenas de pecado del árbol genealógico.
la psicóloga católica Andrea Rincón, los guerreros de la fe y un sacerdote orarán por liberación y sanación intergeneracional de todos los participantes. Se recomienda llevar lapicero porque se va a hacer el examen personal de heridas. Esto será en la ciudad de Bucaramanga este sábado 12 de agosto en el Hotel Chicamocha a partir de las 10 de la mañana. En Bogotá será el domingo 13 de agosto en el Centro de Convenciones AERE. Este está ubicado en la calle 113, número 780. Y estaremos el lunes en Medellín a las 10 de la mañana en el Hotel Nutibara. Como ya lo dije, es muy difícil realizar estas jornadas, por eso los lugares son muy pequeños. Así que esto va a ser semiprivado, son muy poquitos los cupos que tenemos, así es que no pierdan la oportunidad de participar en estas maravillosas jornadas de oración y sanación. Quienes deseen tener mayor información se pueden comunicar en horas de oficina al 578-1888 o al celular 320-439-5475. También quiero invitarlos a seguir este programa y pues toda la programación de Teleamiga a través de www.nosotrostv.co o por www.teleamiga.tv. También tenemos nuestro canal en YouTube, solamente buscan Teleamiga o también Un Café con Galat. Gracias, doctor. Bueno, queridos teleamigos y teleamigas, se nos acabó el tiempo, se nos acabó el programa. Ustedes quedaron enterados, o Francisco o Benedicto XVI, o la antiiglesia o la iglesia. Depende de ustedes. Dios nos hizo libre, escojan con autonomía. Y hasta la próxima.